Vamos a hablar con el doctor Francisco Jiménez, investigador del CONACYT, ex viceministro de Educación. Francisco, buen día. Buen día, Quique, para vos y para tu distinguida audiencia. Francisco, ¿cuál es la valoración que le das a la información que dio a conocer el ministro Peta el día de ayer con respecto a la suspensión total de clases presenciales por el resto del 2020? Como comentábamos aquí en la mesa, nos golpeó más fuerte no el qué, sino el cómo, y la ausencia de un contexto lógico y la ausencia de la comunicación de un plan de contingencia frente a esta decisión. Pero nos gustaría el mismo ejercicio a través de una mirada experta como la tuya. Y bueno, yo también obviamente estoy sorprendido porque esto es consecuencia de la desprolijidad con la que se administra el sistema educativo. Anunciar la suspensión de las clases presenciales por el resto del año lectivo escolar, cuando que, por ejemplo, en el hemisferio norte, es cierto, en el hemisferio norte las clases comienzan en septiembre y culminan en el mes de junio. Pongo dos ejemplos puntuales, porque creo que es la información que manejamos más en el país, el caso de España e Italia, con la cantidad de infectados, con la cantidad de fallecidos que tienen por el caso del coronavirus COVID-19. Sin embargo, están hablando de la posibilidad de la vuelta a clases para cerrar el año lectivo 2019-2020, porque así ellos denominan, por comenzar en septiembre y por terminar en junio, como para poder cerrar el año escolar. Hablan de la posibilidad, porque aún todo es muy incierto. Y nosotros, sin embargo, que estamos comenzando el año escolar, estamos en el mes de abril y se toma una decisión de ese tipo. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión, la propuesta del ministerio a través de la educación telemática, a través de la educación virtual, a distancia, mediante los dispositivos de la tecnología de la información y la comunicación, tiene, en el caso del escenario paraguayo, demasiadas limitaciones en la propuesta. Se dio a conocer justamente estos días algunos datos estadísticos que han sido generados por la propia Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, donde demuestra precisamente esa limitación en términos de la poca cantidad de estudiantes que pueden acceder, por ejemplo, a la plataforma virtual del Ministerio de Educación, como para que esa sea la estrategia para poder continuar con lo que la propuesta educativa tiene para lo que es el 2020. Además de otras cuestiones, porque todo sistema educativo está diseñado bajo la modalidad de la educación presencial, y eso, convertirla a una educación a distancia, no es tarea fácil, no solamente en términos metodológicos, sino incluso en términos, yo diría, epistemológicos, sin entrar en demasiadas disquisiciones técnicas. La epistemología, dice justamente el pensador Antonio Foucault, que no es otra cosa que el modo como entendemos, seleccionamos, definimos y comprendemos las cosas. La educación a distancia implica un nuevo modo de entender la educación y una nueva propuesta para poder enseñar. Entonces implica una ruptura epistemológica. Significa que el docente tiene que cambiar su práctica educativa. La educación a distancia implica una nueva cultura escolar, y eso no es tan fácil. No es simplemente, reitero, una cuestión de cambio metodológico. Se tiene que dar una serie de presupuestos, ¿verdad?, desde la cultura escolar y la cultura docente, el entrenamiento y la capacitación de los docentes, pasando por los dispositivos a los que tienen que acceder los estudiantes, la garantía que tienen que tener, obviamente, de acceso gratuito a Internet y otros factores. Claro, Francisco, uno diría, estamos en tiempos inusuales de cambios radicales y de decisiones repentinas, y quizás
una agenda mínimamente razonable tenía que ser el corazón de esta comunicación de algo que hasta suena obvio, porque ya lo veo a Petan cogiéndose hombro como diciendo, ¿y qué querés volver? ¿Querés volver a clases en medio del COVID? No se puede, no se va a poder por el resto del año. Pero la falta de acompañamiento de un plan de contingencia que suene relativamente razonable. Ponele, son tiempos de guerra y en tiempos de guerra uno hace las adecuaciones de la mejor manera que se puede. No solamente, no habrá clases, declaramos vacaciones o declaramos fallido el proceso 2020 de educación que empezó en febrero o marzo y vamos a empezar de vuelta en, abril, mayo, junio, vamos a empezar en agosto. En agosto volvemos a empezar el ciclo 2020 y de aquí a agosto vamos a entrar masivamente en un plan de educación para educadores para mejorar sus competencias informáticas, mientras por otro lado otro grupo de trabajo va trabajando la adecuación de los contenidos educativos a las modalidades de interacción que niños y jóvenes acostumbran a tener con las computadoras. La famosa teoría pedagógica de la jueguización, cuando la educación juega a ser un juego y genera recompensas y desafíos para que los chicos conserven el interés y por el camino de algo que piensan y asimilan como un juego van aprendiendo cosas. Quizás no dan 90 días para hacerlo, pero por lo menos intentarlo o decir, bueno, vamos a tomarnos más tiempo y empecemos las clases en noviembre, pero con una mejor disposición para poder hacerlo. Por el camino nos sentamos con los operadores de telefonía móvil, con el regulador de telecomunicaciones, con el ministro de Hacienda, hacemos otro paquete de contratación de deuda para poder generar un plan robusto de educación a distancia, porque la verdad, Francisco, que mientras nosotros decimos vamos a rescatar nuestra vida de antes, a más tardar en diciembre de este año, hay gente que dice, en el primer mundo, mucho más discernido, manejando información de mucha más calidad, con gente bien pagada para pensar en estos escenarios, que están diciendo, bueno, el 2025, y nosotros estamos hablando, los tipos están hablando de 5 años y nosotros estamos hablando de 5 meses. Parece que la realidad está un poco más lejos y es un poco más compleja. Entonces, necesitamos tiempo y un plan razonable para poder pensar de verdad en educar a distancia. Efectivamente, Quique. Esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Este tema de la pandemia, en el caso de Paraguay, de la perspectiva de la salud pública, podríamos decir que está haciendo bien la tarea, ¿no? Por lo menos en la primera impresión desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Estamos pendientes de lo que pasa a nivel mundial. Francisco. Sí. Francisco, perdón por la interrupción. El presidente de la República acaba de publicar un mensaje a través de su cuenta en la red Twitter. Y el mensaje, quiero compartirlo contigo y con la audiencia, dice: se prolonga la cuarentena por una semana más con las mismas condiciones. Claro, porque era hasta ayer, era el plazo que estaba declarado en el decreto 3525, creo, y ahora lo extiende por una semana más. Perdón por la interrupción, quería compartir esa noticia. No, al tratar con información de interés general, por supuesto. Te decía, en el caso de la salud pública creo que bastante bien se está administrando, hay un equipo de profesionales que está asesorando. ¿Por qué hago este comentario? Porque esto también necesitamos a la educación, o sea, porque solamente se piensa en el tema de la salud y no se está analizando las consecuencias que esto trae también para el sistema público educativo, incluso también privado. Yo no conozco un grupo de asesores que tenga Eduardo Peta, donde se esté construyendo escenarios alternativos como para decir, bueno, escenario A, comenzamos las clases, digamos, comenzamos las clases en el mes y en esta construcción de escenarios alternativos siempre estoy apostando por la educación presencial, porque el sistema educativo ha sido diseñado para ese fin.
en esos escenarios alternativos, primero plantear la vuelta a clases. ¿Y por qué la vuelta a clases? Yo focalizaría mi mirada a la vuelta a clases porque es lo que garantiza llegar al 100% de la población estudiantil escolar, porque en este momento tenemos demasiadas limitaciones para la educación a distancia. Pero en esos escenarios alternativos también, obviamente, incorporar la posibilidad de que ya no es posible la vuelta a clases ni siquiera en septiembre. Entonces, ver de qué manera la educación a distancia se podría desarrollar en Paraguay y garantizando efectivamente la llegada a toda la población estudiantil, que con la plataforma virtual queda suficientemente demostrado que no llegamos a todos. Entonces, ahí pensar de qué manera se podría llegar a todos. Yo no veo que haya un equipo que esté trabajando y que sobre todo en ese equipo se comience a hablar de cuáles serían las competencias mínimas que se requieren para que un alumno pueda promocionarse de un grado a otro o de un ciclo a otro. Los ciclos son el primero, segundo y tercer ciclo, que sería del tercero al cuarto grado. Tercer grado termina el primer ciclo, cuarto grado comienza el segundo ciclo para pasar al tercero sería del sexto al séptimo grado, y el tercer ciclo sería del noveno grado al primer año de la educación media, era lo que antes llamábamos secundaria. Y también pensar en aquellos que van a egresar del sistema educativo, que son los últimos años de la educación media, los últimos años de la educación secundaria. Entonces, la única alternativa que queda en términos pedagógicos es definir, formar un equipo que esté pensando y diseñando cuáles son las competencias del sistema educativo y cuáles son esas competencias, los mínimos que tiene que saber como para poder promocionarse de un grado a otro o de un ciclo a otro, o para poder, egresar del sistema educativo en el caso de los alumnos del último año de la educación media. Acá hay que pensar en los mínimos, en aquellos que tienen que salir del sistema y en aquellos que van a continuar, que probablemente en ese caso es menos grave. ¿Por qué? Y porque podemos ver la manera que en el año lectivo 2021 de alguna manera se pueda reforzar aquellas competencias que no se pudieron haber trabajado durante el 2020. Yo no veo ese tipo de propuesta, equipo y propuestas que se esté haciendo. Cuando le escucho a PETA o a su viceministro, me hablan solamente de la plataforma virtual, me hablan solamente de las tareas, que como si el aprendizaje se redujera solamente en tareas que se envían a los chicos. Y estoy hablando con varios, no solamente profesores, sino estudiantes de todos los niveles, y efectivamente todos coinciden de que y con los padres también, efectivamente todos coinciden de lo que se está haciendo, y está bien, es una tarea, pero bajo ningún punto de vista, ya con la crítica, obviamente con la crítica al sistema educativo, a la propuesta de aprendizaje del sistema educativo, pero esto que se está haciendo, pero ni se aproxima a lo que se hacemos ahora, es decir, no es aprendizaje, no podemos llamar aprendizaje a eso. Y en eso, termino la idea, coincido plenamente con lo que había comentado. Aquí se tiene que hacer una pausa, conformar un equipo y decir, bueno, la pausa va a ser de 60 o de 90 días, y ahí vamos a decidir qué vamos a hacer con el año escolar del 2020, desde el punto de vista de estos escenarios alternativos y desde el punto de vista de lo mínimo que tienen que aprender los chicos en los distintos grados y ciclos. Francisco, por último, muy brevemente en tu devolución, por favor, perdón por la dictadura del tiempo. De alguna manera, cuando se comenzaron a abrir colegios privados en Paraguay, fue en algún caso por paliar un déficit del alcance de la educación pública. Entonces, los ministerios y los gobiernos vieron con agrado que emprendedores privados hayan abierto esta posibilidad para que más personas se escolaricen, y estaba bien que cobren una cuota y que entren en el negocio de la educación. Ellos cobran su platita y hacen un trabajo que nosotros no podemos hacer. Muchas gracias, colegios privados. Hoy los colegios privados están cerrados y su modus vivendi
está interrumpido. No pueden generar dinero o temen que ese flujo de dinero se agote. ¿Debería el Ministerio de Educación abogar por los colegios privados ante el gobierno central? Decirle, estos amigos de su bolsillo hacían un servicio, y para su beneficio también, hacían un servicio que nos era bueno porque nosotros no alcanzamos a educar a todos, por eso existe la educación privada. Ahora ellos no pueden seguir pagando porque la gente va a entrar en cesación de pago. Me parece que tenemos que hacerle el aguante a los colegios privados para que no se caiga todo. Qué complejo lo que planteas, Chiche. Lo que pasa es que desde la perspectiva de, digamos, del derecho a la educación, el Estado está obligado a garantizar la continuación de la educación de los chicos, no importa que esto sea del sector público o del sector privado. Desde esa perspectiva de los derechos, obviamente, el Estado está obligado. El drama está en que estas instituciones de gestión privada tienen distintas, digamos, personas jurídicas. Muchas de ellas tienen lucro, digamos, y en un momento dado resulta que el Estado aparece como para subsidiar, como salvar, digamos, hablando en términos juegos, ¿verdad?, el negocio. Entonces, ahí me parece que hay algunas cuestiones que se tendría que hacer un análisis mucho más fino, ¿verdad? Porque ha sido muy fácil ser empresario en este país, ¿no? Entonces, a mí me parece que se tendría que hacer el análisis, no sé, caso por caso. Bueno, ahora la situación se tiene que tomar la decisión ya. Probablemente, bueno, el Estado asume esa responsabilidad al 20% de la matrícula, concentrada justamente en instituciones de gestión privada. Pero tiene que haber un antes y un después en la relación del Estado con las instituciones de gestión privada una vez que pase esta pandemia. Francisco, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo, mi respeto a tu audiencia.